Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos nuevamente a través de este medio, deseándoles lo mejor y solo lo mejor, así sea. Bien, pues hoy vamos a continuar con estas clases que recién comenzamos apenas la semana pasada en una asignatura nueva que lleva como título Cristología. Esta materia interesante, reflexiva para nosotros, cristianos del siglo XXI, y que espero en verdad la disfruten, así como nosotros al momento de estarla preparando nos gozamos en el Señor, porque es una oportunidad que nos damos de irle conociendo más y más a través de su santa palabra. Y bueno, pues vamos a comenzar, no sin antes encomendarnos al Señor. Vamos a hacer oración con mucha fe, con mucha devoción, sobre todo pidiéndole al Señor que nos abra el entendimiento para que nosotros podamos de alguna manera asimilar esto que venimos estudiando, no como simple conocimiento cultural, porque muchas personas a veces cometen ese gravísimo error de que estudian la Biblia como un conocimiento más cultural. No, eso es un gravísimo error. Nosotros estudiamos Sagrada Escritura con la intención de conocer el proyecto salvífico de Dios para con cada uno de nosotros. Así que es muy importante que nosotros le pidamos a Dios a través de la oración que nos abra ese entendimiento para poder asimilar ese conocimiento de Dios y que nosotros podamos entender cuál es nuestra misión aquí en este mundo, porque definitivamente no somos obra de la casualidad. Así que con mucha fe, con mucha devoción vamos a pedirle al Señor pues eso, que nos abra el entendimiento y también hacer un esfuerzo nosotros mismos por evitar todos esos distractores que a la hora de estar tomando esta clase pudieran afectarnos y de pronto como que nos perdemos en el estudio, ¿verdad? Así que bueno, con estos propósitos vamos a encomendarnos al Señor en esta oración, una oración que lleva como título oración al comenzar una reunión de un grupo de oración. En este caso, nuestro grupo es un grupo de estudiantes de Sagrada Escritura, así que también vale esta oración. Decimos pues todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: infunde en nosotros, Señor, el espíritu de inteligencia, de verdad y de paz, para que conozcamos de verdad lo que a ti te agrada, que nuestro grupo de oración sienta tu amor y la luz de tu espíritu. Haz que sintamos tu presencia entre nosotros y experimentemos en nuestros corazones la abundancia de tu gracia, de tu misericordia y de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a comenzar nuestra clase en un primer momento explicando la terminología, el significado etimológico de la palabra cristología. Si bien es cierto, es una palabra compuesta por dos palabras griegas en este caso. La primera es Cristo y la segunda es logos, logía, logos. La palabra Cristo es la traducción, el griego, de una palabra hebrea, Moshe, Mesías, que tanto en su raíz aramea como hebrea, y en este caso en griego, tienen la misma significación, el ungido. Eso significa la palabra Cristo, el ungido. La palabra logía viene de logos, y esta palabra griega de pronto es muy versátil y se puede traducir como estudio, como tratado o como análisis. Así que nosotros cuando decimos cristología, lo que estamos diciendo ahí pues es un estudio, un tratado sobre Cristo, en este caso el ungido. De eso trata pues nuestra materia.
Eso significa la palabra cristología, como en su momento será la mariología, la neumatología, la escatología. O sea, todo lo que termina así, incluso nosotros cuando estudiamos por allá secundaria, ¿verdad? ¿Se acuerdan de biología, geografía, etcétera? Pues tienen esa connotación, ¿no? O sea, es el estudio o el tratado de algo. En este caso, nuestro estudio va enfocado a la figura de el Cristo. Segundo, si tuviéramos una pregunta y esta fuese, ¿por qué estudiamos cristología? La respuesta sería la siguiente, por una razón muy sencilla. Nosotros ya tenemos un acercamiento hacia la figura, hacia la persona de Jesús, claro está. Desde niños, nuestros papás, por ejemplo, nuestros abuelos, cuando íbamos a la iglesia, cuando apenas podíamos formular preguntas, siempre era esta la primera pregunta: ¿quién es Él? ¿Quién es ese que está crucificado? ¿Quién es ese que está sangrando, verdad? Y bueno, ya desde ahí tuvimos nuestro primer encuentro con Jesús, porque decían muy a su catequesis nuestros papás, bueno, pues Él es Papá Dios, o Él es Dios, o Él es Jesús. Ese es un primer acercamiento que tuvimos, a través de la fe, por supuesto. Por lo tanto, nosotros estudiamos cristología por la siguiente razón. Es cierto que ya tuvimos un encuentro con Jesús, pero ese primer encuentro no me es suficiente, no me basta. Quiero conocerlo más, quiero profundizar más en ese Jesús. De ahí surge la cristología. Por poner un ejemplo de la vida cotidiana, tratando de ser muy ilustrativo, pero viene a ser como aquel primer encuentro que tienen dos jóvenes, un joven y una joven, que fueron presentados por sus respectivos amigos, ¿no? Tal vez en una fiesta. Y al día siguiente, estos dos muchachos, con sus amigos, cada uno, empiezan a cuestionar y le empiezan a decir: oye, esa persona que me presentaste, ¿quién es? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? En esa primera entrevista, naturalmente, pues no se hicieron todos estos cuestionamientos, sino hasta después. Pero esos cuestionamientos que se están haciendo es porque hay un interés en la persona. Por eso investigamos, indagamos, incluso hasta su número celular. ¿Y por qué lo hacemos? Repito, porque ya se despertó un interés por esa persona. La cristología tiene entonces esa finalidad: conocer a profundidad la figura o la persona de Cristo. ¿Quién es Él? Por eso nosotros estudiamos cristología. Pues bien, pasemos ahora. Nosotros nos hemos dado a la tarea de empezar en un orden cronológico. Estamos estudiando la persona de Jesús en los evangelios, que es otra manera de llamar la cristología, donde cada autor de cada evangelio nos está presentando, nos está manifestando el impacto que para él tuvo la persona de Jesús. Y entonces le atribuye una serie de títulos. Cada evangelista, naturalmente, a la comunidad que se dirige, él ve la necesidad de explicitar el por qué le llama así a Jesús, como lo vimos la semana pasada con el título cristológico de Jesús como Hijo de Dios. Y espero que haya quedado claro cuál fue la preocupación, sobre todo del autor sagrado, por presentar a ese Jesús como Hijo de Dios. Y por supuesto, para nosotros, cristianos del siglo XXI, también reconocer ese título de Jesús como Hijo de Dios, cómo nos viene a beneficiar que Jesús sea el Hijo de Dios y el único Hijo de Dios. Hoy, por lo tanto, vamos a hablar de otro título cristológico, que es el Cristo. La palabra sin
más Cristo. Porque en la antigüedad, pues, hace 2000 años, la palabra Cristo no era nombre propio, como hoy se lo atribuimos a Jesús, perdón. Entonces era el Cristo. Y ese título lo encontramos también en el Evangelio de Marcos. De hecho, prácticamente a lo largo del Nuevo Testamento la palabra Cristo aparece por más de 500 veces a lo largo de los 27 libros del Nuevo Testamento. En el Evangelio que nos atañe, que es el Evangelio según San Marcos, aparece 7 veces ese título, el Cristo. Nada más que en la versión que yo estoy utilizando, que es la Biblia de América, ya se ha omitido ese título y lo pusieron sobre todo como el significado del hebreo, es decir, Mesías. En la Biblia de América no veo yo el nombre Cristo, o el título Cristo, perdón, sino Mesías. Pero aún así, vamos a ver estos textos. Tenemos el primero en el capítulo 1, versículo 1. Dice, comienzo de la buena noticia de Jesús, coma, Mesías, coma, Hijo de Dios. Es decir, aquí en el primer versículo, a manera de introducción de todo el Evangelio de San Marcos, tenemos dos títulos cristológicos. El primero que aparece está con el nombre Mesías, pero el original decía Jesús, el Cristo. Y luego el siguiente, coma, Hijo de Dios. O sea, aquí tenemos dos títulos. El segundo lo vimos la semana pasada. El primero lo vamos a ver hoy, el Cristo. Entonces, sería muy interesante que tú le pusieras, si así dice en tu Biblia, comienzo de la buena noticia de Jesús, coma, Mesías, abajito ponle Cristo, porque eso hace referencia, Cristo. Y luego seguimos en nuestro Evangelio de San Marcos y vamos al capítulo, si no me equivoco, tiene que ser el capítulo número 8. En esa confesión mesiánica de Pedro en Cesarea de Filipo, cuando Jesús lanza esa pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces encontramos la respuesta de Pedro, dice, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías. Pues vamos a hacer lo mismo, le vamos a poner ahí, a un ladito, entre paréntesis, Cristo, tú eres el Cristo. Y continuamos con el mismo Evangelio de Marcos, continuamos capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, y encontramos en el capítulo 12, versículos 35 y 37, dice, entonces Jesús tomó la palabra y enseñaba en el templo diciendo, ¿cómo dicen los maestros de la ley que el Mesías es hijo de David? O sea, el Cristo. Y luego también en el versículo 37, si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea hijo suyo? Es decir, el Cristo. Y también en el capítulo 13, versículo 21, dice, si alguno les dice entonces, mira, aquí está el Mesías, mira, está allí, no le crean. Entonces, igual, cuando dice, allí está el Mesías, es decir, allí está el Cristo. Y continuamos, y ahora estamos en el capítulo 14, versículo 60, 61, cuando el sumo sacerdote le pregunta directamente a Jesús y le dice, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Igual, la pregunta sería esta, ¿eres tú el Cristo? Entonces, estos son los textos que dentro del Evangelio de Marcos se le
nombra a Jesús con ese título, el Cristo. Pero ¿qué significa esta palabra, el Cristo? Bueno, ya lo dije al principio, hablábamos del ungido, ¿verdad? Pero vamos a apoyarnos un poquito en el Catecismo de la Iglesia Católica. En el artículo número 436, artículo 436, dice Cristo. Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. No pasa a ser nombre propio de Jesús, sino porque Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa. Entonces aquí nos está haciendo una aclaración. Al principio las comunidades cristianas no se referían a Jesús con ese nombre de Cristo como si fuera nombre propio, sino más bien Jesús el Cristo. Es como decir, Jesús es el ungido, Jesús es el Mesías. Fue mucho tiempo después cuando pasa a ser como nombre propio de Jesús, y así se le llama, Jesucristo. Pero que quede claro, al principio de la primitiva iglesia no era nombre propio. Entonces siempre se hacía esa demarcación, ¿no? Jesús el Cristo, que quiere decir Jesús es el ungido, Jesús es el Mesías. Ahora, esta ideología del Mesías, esta fe sobre ese mesianismo, ¿de dónde viene? Yo les había dicho la semana pasada que todos estos títulos cristológicos habrá que verlos desde su prehistoria, y esto indudablemente lo tenemos que ver en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, para nosotros entender por qué Marcos, por qué Mateo, por qué Lucas, por qué Juan dicen que Jesús es el Mesías, pues tenemos que ir hacia atrás a la génesis de la concepción mesiánica, que es lo que vamos a hacer ahorita. Bien, pues para explicar la prehistoria de esta ideología, de esta fe sobre ese mesianismo que se le atribuye a Jesús, me voy a apoyar en primer lugar en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 2, capítulo 2 del Evangelio de Lucas, a partir del versículo 25. Lucas capítulo 2, versículo 25 y siguientes. Fíjense lo que dice el texto. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba el consuelo de Israel. Aquí me voy a detener un poquito. Simeón, un hombre judío, un hombre de fe, un hombre justo, pero un hombre que, al igual que todos sus contemporáneos de aquella época, tenían una fe puesta en la llegada de un personaje extraordinario. Y esto es el Mesías. Por eso dice el texto: hombre justo y piadoso que esperaba el consuelo de Israel. Y el consuelo de Israel precisamente era con la llegada del Mesías. Bueno, dice más adelante: el Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías enviado por el Señor. ¿Antes de ver a quién? Al Mesías. Como les dije hace rato, es decir, al Cristo. Vino pues al templo movido por el Espíritu, y cuando sus padres entraban con el niño Jesús para cumplir lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, según tu promesa,
puedes dejar que tu siervo muera en paz. Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos como luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Palabra del Señor. Bien, con este texto que yo les acabo de leer, nos queda claro algo. En el judaísmo del tiempo de Jesús hay una expectación sobre la llegada del Mesías. Nada más que hay un problema, puesto que no tenían idea exacta o precisa de cómo sería este Mesías. Hay esa concepción. De hecho, en el judaísmo tardío, en ese periodo como se le conoce, que va del siglo III a.C. al siglo I a.C., prácticamente la idea de la llegada del Mesías venía de menos a más. De tal manera que cada grupo judío tenía sus propias ideas de cómo sería el Mesías. Por lo tanto, no concebían para nada que el Mesías fuera alguien que llegara a decir, oren por sus enemigos. Por supuesto que ellos no conciben esa idea de ese mesianismo, les cuesta mucho trabajo. Pero esta concepción del Mesías, ¿de dónde viene? ¿Por qué surge? Si bien es cierto, el significado de la palabra Mesías, decíamos, el ungido, viene desde antaño. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, nosotros encontramos esa acción de ungir, pero ¿en qué sentido o qué relación tenía esto? Si nosotros vamos a la Biblia, vamos por ejemplo al primer libro de los Reyes, vamos a buscar cómo esta acción de ungir a alguien pertenecía prácticamente a un rito. Dijimos primer libro de los Reyes, sí, cierto, aquí está, primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 16, miren, aquí lo tenemos, capítulo 19, versículo 16, dice así: el Señor le dijo, estoy desde el versículo 15 para que entiendan, dice, el Señor le dijo, anda, regresa a Damasco por el camino del desierto, y cuando llegues, unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nansi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safar, de Abel-Meholá, como profeta sucesor tuyo. Entonces, aquí en este texto que acabamos de leer, el hecho de ungir a alguien es parte de un ritual. Pero, ¿qué implicaciones tenía el hecho de ungir a alguien? No era nada más ponerle el aceite perfumado sobre la cabeza y punto, ya se acabó. No, tiene un simbolismo, tiene un significado. ¿Qué quiere decir esto? Que el simple hecho de ungir a esta persona implica, por ejemplo, aquí habla de un rey, que este rey va a ser alguien especial, no por lo que es, sino por la ayuda divina que tendrá en su favor a través de esta unción. Espero que se entienda, porque esta concepción va a pasar al Nuevo Testamento. Por eso hablamos del Cristo, el ungido. Alguien que ha sido ungido por Dios, alguien que ha sido escogido por Dios para una misión muy particular, muy especial. Así pues, en la antigüedad, el hecho de ungir tenía esa implicación, la ayuda divina. Este rey no iba a hacer grandes obras si no fuese por la intervención divina.
Entonces, en este texto del primer libro de los Reyes vemos cómo se utilizaba en un ritual para ungir ya sea a un rey o ya sea también a un profeta. Pero en el libro de Levítico, vamos al libro de Levítico, vamos un poquito más para atrás. En el libro de Levítico, en el capítulo 4, versículo 3, dice, Levítico capítulo 4, versículo 3 dice, si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá al Señor por el pecado cometido un ternero sin defecto como sacrificio de expiación. Y luego en el versículo 5 dice también, luego el sacerdote ungido tomará parte de la sangre del novillo. Es decir, no nada más se ungía al profeta o al rey, sino también al sacerdote. Pero este hecho de ungir, repito, tenía esa implicación. No por sus solas fuerzas, este rey, este profeta o este sacerdote iba a hacer las cosas bien. No, necesitaba de un auxilio divino, necesitaba de una protección divina, y esa solo se obtenía desde la perspectiva bíblica a través de la unción, con ese aceite perfumado. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esto en el Nuevo Testamento? Sobre todo en el profetismo de Israel se nos habla de todos estos reyes que se fueron sucediendo, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, pero sobre todo en el reino del sur. Cada que sucede un rey, hay esa expectación de que la situación cambie. Es un hecho indiscutible que cada rey era ungido. Tenemos el caso de Saúl, cuando es ungido por el profeta, precisamente, Samuel, y este va a liderar al pueblo de Israel. Pero la historia nos enseña que Saúl no supo hacer las cosas bien al final, entonces se equivocó. Y luego vendrá David, y luego vendrá Salomón, y así se van a suceder muchísimos reyes. Esto lamentablemente no funcionó, porque precisamente por la mala administración de los reyes, no Dios, ¿sí? Porque Dios hizo su parte, pero estos hombres no hicieron su parte. Entonces prácticamente llega un punto en que el reino de Dios o el pueblo de Dios prácticamente fue exiliado, se le llevaron a Babilonia, etcétera, etcétera. Esto ya lo sabemos porque lo hemos estudiado muchas veces. Pero al regreso del exilio ya no existe más rey, ya no hay monarquía. Entonces estos teólogos israelitas empiezan a reinterpretar a ese Mesías, porque ellos tenían entendido que obviamente el ungido era el rey, pero al darse cuenta que se sucedieron muchísimos reyes y ninguno fue capaz de hacer la voluntad de Dios, razón por la cual cayeron en manos de sus enemigos y fueron exiliados, entonces habrá que repensar el asunto. Y cayeron a la cuenta de que entonces los profetas hablaban de un futuro ungido, es decir, de un futuro Mesías. Y esa idea va a calar hondo en el judaísmo tardío que ya les expliqué, siglo III al siglo I antes de Cristo. De tal manera que ese Simeón que nos habla el Evangelio de Lucas pertenece a ese grupo de judíos que estaban a la espera del Mesías. Nada más que por el texto que leímos nos hace pensar que Simeón, quiero pensarlo así, no sabemos más nada, pero si Dios le dijo, no vas a morir hasta que tú seas testigo de la llegada del Mesías, y bueno, Simeón lo carga en sus brazos
y vemos que él tiene al niño Jesús en sus brazos, pues queremos pensar, o quiero pensar, que al día siguiente murió Simeón y se acabó. O sea, Simeón reconoció que la promesa de Dios se cumplió. Aquí está el Mesías. Yo te dije que no ibas a morir hasta que lo vieras. Ya lo viste, yo ya cumplí. Simeón, ya no se sabe más de Simeón. No sabemos si vivió otros 2 o 3 años, no lo sabemos. Pero lo que es un hecho indiscutible es que difícilmente él pudo haber vivido para haber visto lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús empieza su ministerio, evidentemente la gente lo volteó a ver. Mira, vamos al mismo Evangelio de Lucas, al capítulo 4. Capítulo número 4, versículo 14 y 15. Lucas capítulo 4, versículos 14 y 15. Dice: Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu, regresó a Galilea, y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todo el mundo hablaba bien de él. O sea, cuando Jesús empieza su ministerio, evidentemente empieza a vislumbrarse en él actitudes extraordinarias. Esto es lo que ya no le tocó ver a Simeón. La gente contemporánea a Jesús ya quedaba fascinada por lo que éste decía y por lo que éste hacía. Por eso anota muy bien el autor del Evangelio de Lucas, dice, su fama se extendió por toda la región. El punto está en que ¿qué tipo de Mesías esperaba el común de la gente? ¿Qué tipo de Mesías? ¿Qué tipo de Cristo? ¿Qué tipo de ungido, para que entiendan? Si nosotros vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, tenemos un texto muy, muy revelador. Capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles dice despedida de Jesús, es decir, estamos casi en la víspera de la ascensión de Jesús. Jesús se va y prácticamente va a dejar el encargo a sus discípulos, pero en la víspera de esto, fíjate lo que dice el versículo 6 del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Dice: los que lo acompañaban le preguntaron. Naturalmente para que se entienda, voy a contextualizar. Estamos hablando de los 40 días después de la resurrección de Jesús. O sea, una vez que Jesús resucita, sigue con sus apóstoles, sigue dando indicaciones, etcétera, etcétera, pero estamos ya en el último día. Jesús va a ascender al cielo. Por eso dice, los que lo acompañaban le preguntaron. Fíjate en la pregunta que hacen: Señor, ¿vas a restablecer ahora el reino de Israel? Miren, nada más porque no lo expresa el autor sagrado, pero yo creo que aquí, cuando le dijeron a Jesús esto, ¿vas a restablecer ahora el reino de Israel? Casi Jesús es como para haber dicho: Dios santo, no han entendido nada. Porque la postura de estos que le están haciendo la pregunta a Jesús, ¿vas a restablecer ahora el reino de Israel?, es que estos seguían con la idea de que Jesús iba a derrocar al imperio romano que estaba en ese momento oprimiendo al pueblo. Entonces, con esto que acabamos de escuchar del libro de Hechos de los Apóstoles, nos queda claro que no entendían el mesianismo que estaba proponiendo Jesús, porque el común decía que la llegada del Mesías iba a llegar de una manera repentina, tal vez,
y que de pronto iba a hacer una convocatoria a todos los varones, por supuesto, y determinar el día y la hora para levantarse en armas, derrocar al gobierno y levantarse como una gran nación, y ahora ellos oprimir a todos los demás. Entonces estamos hablando de un mesianismo político, de un mesianismo guerrillero, y eso es lo que Jesús no vino a hacer. Eso no era lo que Jesús quería. Nosotros, por ejemplo, si vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, dice capítulo 5, capítulo 5, versículo 43. Han oído que se dijo, ama a tu prójimo, odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. O sea, era obvio que si alguien escuchaba a Jesús que decía esto, pues se decepcionara. Dice, no, pues este no es el Mesías. Porque si fuera el Mesías, nos diría, ataquen al primero que vean, mátenlo. No, ese no era el mesianismo. Por eso, para nosotros, cristianos del siglo XXI, entonces, ¿qué tipo de Mesías es Jesús? ¿Qué tipo de Cristo es Jesús? ¿Con cuál me tengo que quedar? ¿O acaso tengo la misma concepción judía de aquella época de que Jesús es alguien que viene para derrocar ahora a este gobierno opresor que tenemos? O sea, ¿qué tipo de Mesías es el que Jesús de alguna manera tengo que reconocerle? ¿Cuál es? Porque sí, al igual que los judíos de aquella época, está claro, sabemos que Él es el Mesías, pero tal vez estamos confundidos. Miren, volviendo al Evangelio de Marcos, aquí tenemos una prueba clarísima de que sí, los apóstoles estaban de acuerdo que Jesús era el Mesías. O sea, de alguna manera ellos dijeron, sí es, definitivamente sí es. ¿Dónde está? Lo acabo de ver aquí hace rato. Sí, aquí está, miren, fíjense bien. Capítulo 10 del Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 10, versículos del 35 y en adelante, dice: Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron a Jesús, fíjate lo que le dicen: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le contestaron, concédenos sentarnos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando se manifieste tu gloria. Si tomamos nota que prácticamente ya Jesús en este momento, en el capítulo 10, versículo 35, ya hasta este momento Jesús ya les anunció su pasión 3 veces. Entonces queda claro que Jesús se encamina al lugar de suplicio. O sea, Jesús va a Jerusalén. Si nosotros quisiéramos dividir prácticamente geográficamente el itinerario de Jesús, pues no tendríamos más que 2 lugares, por así decirlo, ¿no? Galilea, Judea. La mayor parte del ministerio de Jesús, Galilea. Yo les he dicho una y otra vez, es muy difícil comprobar que Jesús haya ido a las grandes ciudades de aquella época. Es muy difícil. Jesús, la mayor parte de su ministerio, se la vivió en Galilea, en la gente sencilla, la gente humilde. Definitivamente conocía Jerusalén, sí, pero no porque él quisiera ir y estar vacacionando por allá, sino que como buen judío,
y considerando a Juan, sobre todo a Juan, como buen judío, dice el autor del Evangelio de San Juan que por lo menos 3 veces Jesús subió a Jerusalén. ¿Y a qué subió Jesús a Jerusalén? A la fiesta de la Pascua. Recordemos que el libro de Levítico en el capítulo 13 nos habla de las fiestas anuales del pueblo judío. Y de esas fiestas, 3 fiestas son imperdonables para todo varón judío. Y una de ellas es precisamente la Pascua. Así que Jesús como buen judío debió de haber ido a Jerusalén, según San Juan, 3 veces, porque si nos atenemos a los evangelios sinópticos, solamente una vez. Por eso si nosotros decimos que Jesús 3 años anduvo ministeriando, ¿verdad?, en su apostolado, por así decirlo, es por el Evangelio de Juan. Incluso, fíjense, para tristeza de Pablo, ¿verdad?, definitivamente el día que crucificaron a Jesús, que fue en la Pascua, porque el mismo Evangelio de Marcos dice que faltaban 2 días para la Pascua, definitivamente ese Pablo que tanto nos habló de Jesús y con un estilo muy profundo, diríamos un enamorado de Cristo era Pablo, al grado de que él considera ganancia todo lo que tiene con Jesús y todo lo demás lo considera basura. Fíjense nada más qué triste. Es más, yo creo que este Pablo en su intimidad, yo creo que se daba de golpes en la cabeza, porque debieron de haber coincidido él, Pablo y Jesús en Jerusalén. El día de la ejecución de Jesús, definitivamente, Pablo debió de haber estado en Jerusalén. Nada más que no se enteró. Algunos, 1 kilómetro a la redonda, si tú quieres, pero coincidieron en Jerusalén los dos. Pero Pablo no conoció a Jesús. ¿Por qué? Porque, bueno, la crucifixión se llevó a cabo fuera de la ciudad de Jerusalén. ¿Y quiénes irían a la crucifixión? Pues podemos pensar en la gente morbosa que quiere ver cómo maltratan a una persona, uno que otro allegado a lo mejor. O sea, no imaginemos que detrás de la crucifixión de Jesús iban ríos de personas. Eso no es probable. Por esa razón se piensa que Pablo no conoció a Jesús, porque si hubiera sido así algo masivo, ¿verdad?, donde toda la gente se alborota y todos se salen de la ciudad de Jerusalén para ir a ver a que van a crucificar a alguien, pues lo más seguro es que a lo mejor sí se haya enterado Pablo, pero no imaginemos que junto a la cruz había multitudes, ¿no? Uno que otro, les digo, algún morboso que quería ver cómo mataban a una persona, uno que otro llegado, probablemente. Incluso el Evangelio de Marcos dice que de lejos veían dónde sepultaban a Jesús. Bueno, entonces a lo que yo quiero llegar es esto. O sea, fíjense cómo tanto Santiago y Juan le están diciendo a Jesús: cuando tú llegues a Jerusalén, Jesús, cuando a ti te proclamen rey, nosotros queremos estar yo a tu derecha y yo a tu izquierda. Hasta aquí, estos creen en Jesús como el Cristo, el Mesías esperado, el ungido de Dios. Ellos hasta aquí han visto todo lo que ha hecho Jesús y no les queda la menor duda que Él es el Mesías. Pero, como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Vieron lo que ellos querían ver. Por eso la pregunta, la respuesta de Jesús dice: no saben lo que piden. No saben lo que piden. O sea, ustedes se están dejando llevar por otro lado. O sea, yo no voy a Jerusalén para que la gente me proclame rey y para que de inmediato se postren ante mí el Sanedrín. Fíjate nada más, o sea, el Sanedrín, el gobernador romano, Pilatos. O sea, ya llegó Jesús, pues hay que entregarle la estafeta a Jesús
como un cambio de poderes, ¿no? A ver, Jesús, yo soy el sumo sacerdote, aquí te va la investidura. A ver, Jesús, yo soy el gobernador, aquí te va la gobernatura, y pues se acabó, nosotros nos hacemos de lado y ahora tú de aquí en adelante vas a gobernar. A eso no iba Jesús. Jesús iba a cumplir la voluntad del Padre. Y si era necesario entregar la vida, lo iba a hacer. Por eso, el texto que a nosotros nos llama mucho la atención en la cristología marcana es este de Pedro. En el capítulo 8, versículos del 27 al 30 dice: Jesús salió con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. Él siguió preguntándoles: ¿y según ustedes, quién soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Ya les dije yo que ahí con su pluma le pongan: tú eres el Cristo. Tú eres al que estábamos esperando, al que tanto anhelábamos. Pero, aquí viene el pero, ¿verdad? Esta respuesta que da Pedro es por todo lo que ha venido viendo en Jesús. Todas esas acciones en favor de un sector que para aquel entonces estaba olvidado: niños, mujeres, ancianos, leprosos, endemoniados, etc. O sea, Pedro aquí prácticamente se gana una estrellita. Y diríamos nosotros un palomazo con Pedro aquí, porque él sabe perfectamente bien que es Jesús, pero no porque él se lo haya dicho, sino porque él ha visto el actuar de Jesús. Y Pedro también pudo haber comparado el mesianismo de Jesús con los de otros, porque si ustedes se fijan en el capítulo número 13, creo que es el 13, sí, fíjense bien lo que dice en el capítulo 13, en el discurso escatológico, capítulo 13, versículo 21 y siguientes, dice: si alguno les dice entonces, miren, aquí está el Mesías, miren, está allí, no le crean, porque surgirán falsos mesías y falsos profetas y harán señales y prodigios con el propósito de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. O sea, este texto que yo acabo de leer es muy importante porque es un texto revelador, un texto que nos deja de manifiesto que simultáneamente a Jesús, incluso simultáneamente a Juan el Bautista, había otros más, que de pronto se sentían a lo mejor movidos por alguna causa social y de pronto decían: pues yo no estoy de acuerdo, y empezaban a hablar en favor de la gente. Y entonces, como hay ese sentido de expectación de que tiene que llegar el Mesías y tiene que llegar el Mesías, pues entonces decían: tal vez es él. Incluso a Juan lo confundieron. Es más, costó mucho trabajo para la comunidad cristiana primitiva hacer a un lado a Juan Bautista, porque ya se había creado en torno a él un grupo de seguidores que consideraban a Juan Bautista como el Mesías. Fue un problema serio, incluso para los autores del Evangelio, hacer a un lado la figura de Juan, porque creció en torno a él seguidores que creían. O sea, no por nada el autor del Evangelio de Mateo, con relación a Juan Bautista, dice que llegaron los saduceos y los fariseos y le preguntaron así directamente: oye, ¿tú eres el que había de venir o hay que esperar a otro? O sea, yo quiero que quede claro, en los tiempos de Jesús, no nada más Jesús, o sea, muchos más no estaban de acuerdo con el estado de cosas en el que se encontraba, sobre todo Jerusalén, y se alzaron. Y a muchos los mataron, O sea, tú debes de entender que en la época de Jesús, Roma, que es el imperio, el que predomina, Roma lo que quiere es la paz.
y si la paz la puedo obtener a través de la fuerza, lo voy a hacer. Pero lo que Pedro ha visto en Jesús es algo muy diferente a todos los que más de alguna vez Pedro ya había escuchado. Él dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el enviado de Dios. La pregunta es, ¿cómo reconoció ese hecho Pedro? Pedro lo reconoció gracias a la experiencia que tuvo con Jesús a lo largo, repito, según tomando como base el Evangelio de Juan, a lo largo de esos 3 años de ministerio. Porque en el momento en que Jesús les llamó y siguieron a Jesús, en ese momento empieza a haber una experiencia, una convivencia. Y entonces Jesús se ha demostrado a lo largo de ese tiempo a sus discípulos como lo que es, el Mesías. Nada más que no es un Mesías como la lógica humana lo está imaginando. No es así. Porque precisamente el pueblo judío de antaño, del Antiguo Testamento, ha concebido que el Mesías tiene que ser alguien que haga la voluntad de Dios. Porque les quedó claro que todos los reyes de la antigüedad, todos los reyes, sí fueron ungidos, se llevó a cabo el rito, se les ungió con aceite perfumado sobre la cabeza, signo de la presencia de Dios, y que ellos van a hacer la voluntad de Dios, pero a fin de cuentas todos estos reyes fracasaron. Así que el concepto de Mesías es, vendrá un futuro Mesías, que a diferencia de todos estos reyes, ese futuro rey sí será capaz de hacer la voluntad de Dios. Y Jesús fue lo que hizo. El mismo Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo nos presenta las tentaciones de Jesús. Esas tentaciones que les he dicho más de una vez, no hay que verlas como un hecho histórico, sino simbólico, donde precisamente se le está ofreciendo a Jesús todos los beneficios mundanos, poder, soberbia, se le ofrece todo un poderío, toda una riqueza, etcétera, etcétera. Y Jesús todo eso lo rechaza, porque en eso no consiste hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre consiste en proclamar su reino. Y la única manera de proclamar el reino de Dios es ejecutando cambios visibles, cambios tangibles. Para nosotros cristianos del siglo XXI, el día de hoy, ¿qué sería un cambio significativo que demuestre que el reino de Dios ya está presente? El hecho de amar a los demás, el hecho de perdonar a aquel hermano, a aquella hermana, que de alguna manera tuvimos una diferencia y lo perdono y él me perdona, ahí estamos manifestando el reino de Dios. Todas esas acciones las vio Pedro. Por eso no tiene dudas, dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres al que estábamos esperando. Pero también Pedro se equivocó. Más adelante, cuando Jesús le anuncia su pasión, dice, no, eso no va a pasar, no lo vamos a permitir. Y entonces Jesús le dice, atrás de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. ¿Cómo piensan los hombres, diríamos el día de hoy? Que tienen la razón. Hoy el hombre cree que tiene la razón y no Dios. Y se equivoca. Por eso tenemos un mundo de cabeza. Y problemas van y problemas vienen. Tuvimos un evento trascendental en nuestra historia. Tuvimos elecciones.
Y al igual que el pueblo judío de aquella época, ¿verdad? Cuando había esas elecciones, ese cambio, ¿verdad? De un rey a otro, pues las mismas esperanzas que tenía ese pueblo judío de aquella época del Antiguo Testamento, también nosotros tenemos la misma esperanza. Bueno, ya salió uno, pues va a entrar otro, pues Dios quiera que éste haga las cosas como Dios quiere. Pero ya no sabemos cuál va a ser el resultado. Ya lo sabemos, sin embargo, bueno, pues hay que tener fe. Hay que tener fe. Bien, vamos a concluir este estudio de la cristología en el Evangelio de Marcos. Nos presenta, ya llevamos dos. Uno, Jesús como Hijo de Dios. ¿Qué nos quiso demostrar ahí? Que puedes fiarte de Él, porque es el Hijo, y además es el único Hijo de Dios. Y no habrá nada que Dios no le otorgue al Hijo, porque se aman entre sí. Y entonces, por esa razón, yo puedo confiar en Él. Segundo título cristológico, Jesús es el Cristo. Jesús es el ungido. Jesús tiene la confianza, Jesús tiene el soporte, Jesús tiene todo el apoyo de Dios. Por lo tanto, debemos de confiar más en Él todavía, porque Él es el elegido, Él es el ungido, Él es el Cristo. Confiemos más en Él. Reconozcamos todo lo que ha hecho, porque sólo así, solo reconociendo lo que Jesús ha obrado en mi vida, sea bueno o sea malo, por así decirlo, porque para mí realmente cuando nos pasa algo, yo no digo que sea malo, es parte de la misma pedagogía divina. Para mí es muy importante lo que dijo Job allá en el libro que lleva su nombre, ¿no? En el capítulo 1. Si de Dios recibo los bienes, ¿por qué no voy a recibir los males? Entonces, todo lo que Dios nos ha dado, toda la oportunidad que Dios nos ha dado para vivir, para experimentar en este mundo, pues yo pienso que con todo ello, al igual que Pedro, puedo decir, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el ungido. Nada más, aquí sí hay que ser muy honestos, la respuesta es nada más que no quiero reconocerte. ¿Por qué? Porque tal vez tenemos otros distractores, y los tenemos. Pero queda claro que Jesús es el Mesías, queda claro que Jesús es el enviado de Dios, queda claro que Jesús es el Cristo. Eso no nos debe de quedar la menor duda. Él es el que esperaba al pueblo judío, ahí está. Pero el pueblo judío tenía, si tú quieres, hasta cierto punto razón de dudar. Pero nosotros, que se supone que ya hemos sido bautizados, ¿por qué dudamos de que Jesús es el ungido? Porque de pronto lo dudamos. Y voy a poner un ejemplo, la vida misma, la vida que yo tengo, la vida que tú tienes, es una muestra del amor de Dios para con nosotros. Y aún así, no creo a veces en Él. O aún así creo que no voy a salir de este problema. O sea, empiezo a dudar de Él. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿dónde está fundamentada tu fe? No, pues que en Jesús, sí, eso lo dices, pero ¿por qué no se ve? Para que entendamos esto, voy a poner un ejemplo. Todos fuimos niños, a la edad de 6 años, 7 años, 8 años. Cuando de pronto un amiguito nos enseñaba algún regalo que le hicieron, o el papá le compró, digamos, un juguete, ¿no? ¿Con qué confianza decíamos nosotros,
pero mi papá me va a comprar uno igual. Incluso cuando llegaba el papá le decíamos, papá, ¿verdad que tú me vas a comprar uno? Claro, el papá a lo mejor de momento decía, sí, hijo, claro que sí. Pero nosotros teníamos una confianza plena en ese papá que el día de mañana me iba a traer ese juguete. Pues de esa confianza es de la que yo estoy tratando de imprimir en esta clase. Jesús es el Cristo. Por mucho, Él es el elegido de Dios, Él es el ungido de Dios para sacar adelante al mundo. Pero para que esto pueda funcionar, para que este mundo pueda cambiar, pues ahí está el lugarteniente de Dios, que es Jesús. Él es el ungido, Él es el Rey de Reyes, ahí está. Él va a la cabeza, pero necesita soldados, necesita colaboradores. No dejemos toda la tarea a Jesús, no, necesitamos entrar también nosotros y ponernos, como decimos popularmente, la camiseta y decirle, Señor, ¿qué me toca? ¿Qué me toca a mí? Dime qué hago. Sumarnos a la causa. Quedarnos ahí sentados, simplemente mirando al cielo, de nada nos va a servir. Yo creo que hasta el día de hoy he sido muy insistente. El cristiano tiene que ser activo, no activista, activo, no pasivo, activo. Porque Jesús, que es nuestro maestro y nuestro guía, según el Evangelio de Marcos, cuando lo quisieron retener, cuando le ofrecieron, vamos a ponerlo así, una oficina para que te quedes ahí y desde ahí despaches a la gente, Jesús dijo, no, vámonos, porque para eso he venido, para ir a otras aldeas, para llevar un mensaje. Así nosotros. No hay que estar quietos, hay que evangelizar, de un modo o de otro, pero hay que hacerlo. Solo así nos estaremos sumando a la causa del Mesías, del Cristo. Les agradezco el favor de su atención. Primeramente Dios, el próximo miércoles espero sí ser ahora sí puntual. No me han favorecido estos últimos días, pero espero en Dios que el próximo miércoles sí tengamos puntualmente la clase. Por lo pronto, bueno, pues disfruten esta. Cualquier duda, cualquier comentario, háganmelo saber a través del canal. Créanmelo que esta clase se prepara con mucho cariño y con muy buena voluntad, no para vanagloriarnos nosotros, sino para mayor gloria de Dios. Así que enhorabuena, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima edición. Gracias.